Buenas tardes. En el marco del Programa General de Actividades del primer encuentro Garza de jóvenes investigadores unidos contra el COVID-19, el nuevo Cisne Verde, agradecemos la presencia del doctor Orlando Ávila Pozos, coordinador de la División de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como del doctor Mario Cruz Cruz, director de investigación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y coordinador de este encuentro. Damos la cordial bienvenida a la doctora Ana Esther Ceseña Martorella del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien imparte la conferencia magistral Crisis Ambiental y Desequilibrios Sociales. Escuchamos la presentación por parte del doctor Mario Cruz Cruz. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar en este primer encuentro Garza de jóvenes investigadores unidos contra el COVID-19, el nuevo Cisne Verde. Me complace en presentar a la doctora Ana Esther Ceseña Martorella, quien presentará la conferencia magistral Crisis Ambiental y Desequilibrios Sociales. La doctora Ana Esther Ceseña es economista de nacionalidad mexicana, experta en geopolítica. La doctora tiene justamente el doctorado en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de París, Sorbona, es coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, OLAG, que se ocupa de estudiar, teorizar y cartografiar los procesos contemporáneos de dominación y resistencia. Es investigadora nacional adscrita al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y es profesora del posgrado en estudios latinoamericanos por la UNAM. Su línea de trabajo se centra en el estudio de recursos naturales, movimientos sociales, militarización y hegemonía mundial. Fue directora de la revista Chiapas de 1994-2004. Mantiene una estrecha relación con diversos movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Ha participado activamente en el Foro Social Mundial y en el Foro Social Américas desde sus inicios y es fundadora de la campaña por la desmilitarización de las Américas. Doctora Ceseña, es un gusto tenerla en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sea usted bienvenida, tiene usted el uso de la voz. Le recordamos a los asistentes a esta conferencia que nos envíen sus preguntas en las redes sociales y el equipo técnico nos las hará llegar para que al finalizar de la charla la doctora pueda dar respuesta a las mismas. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí estar aquí en la Universidad del Estado de Hidalgo. Imagínense, claro, ahora con la pandemia, pues es una manera de estar sin estar, pero de todas maneras estamos presentes. Le agradezco muchísimo a Mario Cruz la invitación. Debo decir incluso que lo hemos intentado varias veces, ¿verdad, Mario? Pero por una razón o por otra no habíamos podido coincidir y estar, coparticipar con ustedes. A mí me gusta muchísimo incluso participar con jóvenes investigadores. Pues bueno, como yo soy investigadora realmente, casi es una cuestión genética la que tengo con la investigación, entonces siempre pensar en jóvenes que están entusiasmados con la investigación, que pueden seguir este camino, que incluso que están dispuestos a pensar más allá de las repeticiones que se les ofrecen, para mí siempre eso significa mucho. Entonces le agradezco mucho a Mario Cruz la invitación. Él mismo es un investigador también, pues digamos, reconocido por todos nosotros, así que bueno, con esto daremos inicio a la conferencia. Yo les quiero decir que cuando me invitaron a hablar de la pandemia, yo siempre tengo el problema de que muchas veces se habla de la pandemia como el problema de un bichito que anda por ahí loco, ¿no? Atacando a toda la humanidad. Y yo creo que
El problema es muchísimo más profundo, tiene que ver con una serie de desequilibrios que se han ido gestando en la realidad y que provocan justamente de repente una acción extremista, podríamos decir, de alguna de las especies conocidas o de alguno de los procesos que en realidad nos afectan y nos condicionan también, ¿no? Entonces voy a compartir pantallas y no sé si está habilitado, pero ahí está. Voy a compartir pantalla porque yo les quiero hablar en realidad, de cómo para entender lo que pasa con la pandemia e incluso para pensar en cómo evitar esta y otras pandemias similares, pues es necesario pensar desde lo más grande, desde lo más amplio, es decir, entender el funcionamiento de un sistema complejo como es el de la Tierra, podríamos decir, ¿no? Un sistema que tiene múltiples conexiones, entrelazamientos, dinámicas, particularidades, puntos de coherencia, o sea, es realmente una cuestión muy enmarañada lo que es el sistema de vida en la Tierra, y esa es la que está siendo afectada ahora con la pandemia. En otro momento quizá podemos pensar lo mismo con las plagas, ¿no? Plagas en la agricultura, plagas de diferente tipo, y por lo mismo yo para hablar de esto tengo que iniciar pensando en los sistemas complejos. ¿Qué cosas son? ¿Cómo se organizan estos sistemas complejos? ¿Y por qué razón? ¿Cómo podemos encontrar ahí dentro de todo esto ubicado al famoso coronavirus o a cualquier otra de las plagas que nos acechan? Primero que nada, un sistema complejo, además de ser, como les decía, una especie de red interconectada de múltiples procesos y de múltiples coherencias, tiene una coherencia, un sentido centralizado y un sentido que la ordena de algún modo, que ordena de algún modo todo ese sistema. Incluso con momentos de contradicción con algunas otras visiones del mundo, con algunas otras, a esto yo le llamo coherencias, es decir, racionalidades, sentidos organizativos que pueden ser distintos, pero que al estar dentro de este gran sistema centralizado, con una racionalidad central, bueno, pues necesariamente quedan sometidos a la dinámica impuesta por esa racionalidad central. Aquí ustedes pueden ver, son imágenes que de algún modo se acercan a esta idea que yo quiero mostrar. Entonces nosotros aquí vemos cómo en un sistema de este tipo puede haber una racionalidad, digamos, hegemónica, dominante, como puede ser esta marcada en rojo, ¿no? Con un centro ahí muy fuerte, muy pesado, que es el que determina las reglas del juego, que es el que impone el orden en el conjunto, pero que tiene que compartir espacio, compartir relaciones incluso con otras racionalidades, otros sentidos de coherencia, otros puntos, digamos, otros núcleos fuertes también que manifiestan otras maneras de entender la organización de la vida. Cuando nosotros tenemos estos sistemas complejos, tenemos que, por un lado, entender que son, digamos, una totalidad organizada, aunque, como les decía, puede ser contradictoria internamente, pero es una totalidad organizada que tiene una dinámica única, pero que tiene muchas diversidades, o sea, no es homogénea, a pesar de la gran fuerza
condensada en su centro, pero no alcanza a eliminar la diversidad que hay de procesos y de visiones dentro del sistema. Cuando hay una pérdida de esa coherencia, cuando la racionalidad principal es puesta en cuestión de manera muy importante y cuando esto coincide también con la existencia de otros centros generadores de racionalidad o de ideas de organización de la vida y del mundo, entonces puede ocurrir en un sistema complejo, que eso es algo que es muy importante tener en cuenta, pueden ocurrir bifurcaciones, es decir, hay un centro diferente que empieza a tener fuerza suficiente de atracción como para jalar hacia la constitución de un sistema distinto, ¿no? Como una especie de bifurcación, de partición, ¿no? De salida tangencial de este sistema complejo y entonces el inicio tal vez de otra organización sistémica. A mí esto me parece muy importante porque nos permite darnos cuenta que no hay una sola manera de hacer las cosas y eso es una de las adquisiciones más importantes en el conocimiento, en el mundo del conocimiento en general. No hay una sola manera de hacer las cosas e incluso los sistemas, estos sistemas complejos tan sofisticados, llega un momento en que pueden perder las condiciones de mantenerse cuestionados, de condiciones, digamos, de sustentabilidad. Cada sistema de estos va construyendo, por supuesto, una materialidad. No son solo visiones del mundo o racionalidades teóricas, sino que esas racionalidades teóricas tienen una expresión material, una expresión concreta. Y la manera como entendemos, por ejemplo, algunos elementos de la realidad, como pueden ser los yacimientos petroleros o las selvas o cualquiera de estas cosas, siempre van a ser entendidos en consecuencia de la racionalidad impuesta. Entonces, nosotros vamos a tener, lo vamos a ver ahora en la conferencia, una manera de entender el mundo que convierte a la naturaleza en términos generales, ¿no? Naturaleza incluso orgánica, inorgánica, toda la digamos, materialidad del planeta y la manera como esa materialidad se va moldeando, se va construyendo, se va utilizando, aprovechando, toda esa tiene un sentido que la va a hacer. En el caso del sistema en el que estamos, la va a entender como un objeto a ser modificado, como un objeto a ser aprovechado, porque esta racionalidad del mundo moderno, podemos decir del mundo moderno capitalista, es una racionalidad que tiene como uno de sus principios fundantes justamente la separación entre sujeto y objeto. No es una racionalidad intersubjetiva o plurisubjética, sino una muy vertical, podríamos decir, de lineal, ¿no? De establecimiento de las prioridades del sujeto sobre los objetos. Y como objetos, en este sistema se considera a muchas de las especies vivas, es decir, la naturaleza como un todo ha sido considerada un objeto útil a ser aprovechado por el hombre, que es el sujeto primordial, podríamos decir. Todo esto, digamos, implica el tener esta concepción, ha implicado llegar hoy en día
a una situación extrema dentro del planeta que pone en riesgo no solamente a las otras especies, sino a nosotros mismos, como esa supuesta especie privilegiada que es la única a la que se le concede el carácter de agente, de sujeto, ¿no? Dentro del conjunto. Y tenemos hoy en día, pues bueno, voces de alarma sobre el cambio climático, que verdaderamente es una cosa muy, muy grave, pero que el cambio climático se considera, nuevamente lo que decía yo en un principio, de repente se le considera como una dimensión aparte y entonces es el cambio climático desligado de todos los otros elementos que lo hacen posible o que imposibilitan que ese no ocurra, ¿no? Y entonces cuando nosotros pensamos esas múltiples determinaciones que tiene el sujeto complejo, pues tendríamos que tomar todas en consideración y no solamente un dato. Es decir, el dato que se ha estado tomando últimamente son las temperaturas de la Tierra y las emisiones de dióxido de carbono. Pero todas esas son a la vez están a la vez relacionadas con otros elementos que las explican y que nos explican también por qué son incontrolables. O sea, por qué a pesar de que el mundo está diciendo que todo esto ha llegado a un extremo y que hay que ponerle un alto, el alto no se puede poner. Y esta dinámica, pues, depredadora, ¿no?, que es la que está llevando a todos estos cambios y a la crisis ecológica general del planeta, están allí presentes, pero son consustanciales al propio modo de organizarse de ese sistema complejo, al propio modo que tiene de entender el mundo. Y entonces llegamos a situaciones tan extremas y tan, digamos, tristes como esta que estamos viendo con el osito que ya no tiene hacia dónde correr, o como tantos otros ejemplos que hay hoy en día en la realidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta marcha depredadora de la biodiversidad, ¿no? Es decir, la tala de bosques, la tala de selvas para convertirlas en pastizales y entonces meter animales además en procesos intensivos, de manera que tampoco los animales están en condiciones adecuadas de reproducirse, pero pues, evidentemente generan ganancias. Es decir, el problema de la ganancia como lógica también central de este sistema complejo en el que estamos es uno de los elementos que hace muy difícil controlar lo que está ocurriendo en términos ecológicos, en términos ambientales. Y lo que está ocurriendo en términos ambientales es tan grave que de ello depende que tengamos futuro o no. Es decir, todo este relato que estamos haciendo hoy, más los que hagan cada uno de ustedes, pues ya no tendrá sentido si las aguas se siguen calentando, si las islas van quedando hundidas en el mar, van desapareciendo, si el clima hace que cada vez las especies tengan que modificarse o directamente que se vayan extinguiendo. Entonces, tenemos una serie de problemas que tendríamos que encontrar el modo de solucionar y que, como les decía, por más que el Foro Económico de Davos, tan importante, donde están los poderosos del planeta, diga que hay que modificar las cosas, por más que la ONU, que todos los organismos internacionales que tienen que ver con el cambio climático o con estas condiciones extremas de la Tierra lo estén señalando, la cuestión no ocurre, porque tenemos un modo de vida y un modo de generar riqueza y de generar ganancia que sostiene relaciones de poder en este planeta tan importantes como las que han permitido la concentración de la riqueza en
el 1% del planeta, que eso es algo que ustedes seguramente conocen muy bien, es algo que ha tenido mucho impacto mediático y que es lo que está de algún modo condicionando las acciones que puedan ocurrir para solucionar el problema. ¿Qué pasa con un sistema que es altamente contaminador? ¿Por qué es tan contaminante y no puede detenerse? Bueno, pues porque ha implantado desde hace siglos, yo diría, ¿no? O sea, por lo menos tenemos 2 siglos pensando en que las comunicaciones o en que los traslados vayan derivando hacia una figura que es una figura paradigmática que nos dice cómo estamos modificando nuestros modos de vida desde, piensen ustedes, lo que eran los modos de vida campesinos o lo que eran los modos de vida a finales del siglo XVIII, inicios del XIX, ¿no? Y lo que son los modos de vida hoy en día, y ustedes pueden ver ahí una línea que se ha ido perfilando y que marca ciertas constantes o ciertas líneas fuertes, ¿no? Sobre las cuales se ha organizado la producción y la reproducción mundial, ¿no? También las relaciones de poder, también las relaciones sociales, todo gira en torno a un modo de vida que tiene, entre otras cosas, al automóvil como uno de sus centros, y el automóvil, como sabemos, pues es justamente uno de los más altos contaminantes, ¿no?, del planeta. ¿Qué vamos a hacer cuando hay una situación como esta, digamos, un sistema organizado, planetario, organizado en torno al automóvil? ¿Cómo se puede hacer de un día para otro, cuando hay una alerta de crisis climática o de crisis, digamos, en términos generales ambiental, cómo se puede hacer para revertir el uso del automóvil y como las prácticas sociales vinculadas al automóvil? Cuando digo automóvil, bueno, son trailers también, digamos, todo el automotor en términos generales, que yo acá les traigo unas cifras, ¿no?, las más actualizadas que pude encontrar, en las que vemos cómo no solamente es que el automóvil se ha ido implantando poco a poco, sino que además su ritmo de participación en los procesos sociales es acelerado. O sea, cada vez tenemos una tasa, digamos, de incorporación de automóviles más alta. Por ejemplo, este dato, ¿no?, del 70% en 10 años, no veo acá, 15 años, en 10 años, o 70%, cuando, bueno, eso inició con, acuérdense, el Forte, ¿no?, de aquel cochecito tan simpático, y de entonces a la fecha, pues de repente tenemos el planeta, por un lado, inundado de ciudades que son hiperconcentraciones de población, pero también de daño sanitario, que pierden la condición de independencia autorreproductiva, porque claro, en la ciudad no hay producción propiamente de alimentos, sino procesamiento de alimentos producidos en otro lado. En fin, ¿no? Y hay un abigarramiento que lleva como a una densificación que al mismo tiempo es un problema, ¿no? Un problema en términos de contaminación. ¿Qué soluciones se encuentran? Bueno, por ejemplo, acá y esto yo les digo, tómenlo como paradigma y no como un ejemplo al pie de la letra, ¿no?, el del automóvil, pero como solución se encuentra la producción de autos eléctricos, no dejar de producir autos, pero entonces que ahora sean eléctricos, que sean híbridos, que tengan, ¿no?, que tengan menos, ¿cómo se llaman estos? Pistones, ¿ok? Que gasten menos gasolina, etcétera.
pero mantenemos el modelo de vida, mantenemos el patrón de vida y en esa medida se sigue profundizando el problema. Hay otro, y es el otro paradigma, yo diría, de este tiempo, de este mundo moderno, capitalista y de este tiempo contemporáneo, que es el de los plásticos que cuando oímos plástico tenemos que pensar en hidrocarburos también y tenemos que pensar en todo lo que el hidrocarburo hace, es decir, el petróleo no es solamente un combustible para los autos, sino es un insumo para la producción, para una producción de una gama amplísima. Es decir, los plásticos hoy en día, los polímeros, todas estas cosas que se generan a partir del hidrocarburo, es algo que ha invadido todos los sectores de la producción casi y que tiene el problema de que el plástico no es degradable, no es biodegradable. Ahora, supuestamente están inventando algunas opciones de biodegradación, pero igual la biodegradación es como en tiempos muy largos, ¿no? Un plástico se biodegrada en un siglo, por ejemplo, y ustedes piensen cómo la vida contemporánea es una vida rodeada, invadida por los plásticos en todos lados. Incluso parte de las soluciones al problema de la contaminación por los autos viene a través del plástico, hacer partes del automóvil que sean de plástico y por lo tanto sean más ligeras y etcétera. Pero miren ustedes, los datos son tremendos porque el 91% de los plásticos jamás se ha reciclado, lo que quiere decir que es basura en términos absolutos y que, o sea, la mayor parte de este plástico es plástico, lo que se llama de un solo uso, y entonces todo eso, ¿qué le hacemos? Pues lo tiramos, ¿no? Nosotros en la ciudad lo ponemos en una bolsita también de plástico y se lo damos al camión de la basura y el camión de la basura lo lleva a un lugar, a una colonia popular y ahí hace un tiradero de basura y ahí lo deposita, pero no se biodegrada. Ahí se mantiene y de ahí entonces lo sacan para llevarlo a otro lado porque se satura y termina en muchos de los casos o quemándose y agregando contaminantes a la atmósfera o hundiéndose en el mar. Y entonces el mar hoy en día tiene, entre otras cosas, islas que se han ido generando, incluso hay por lo menos 4 islas de plástico en los océanos, 2 en el Pacífico, 2 en el Atlántico, 2 en el norte y 2 en el sur. ¿Y qué tenemos ahí? Montañas de plástico, pero esos plásticos en el mar no solamente atrapan a los animales, como vemos aquí a la tortuga, sino que se van rompiendo por el movimiento del mar, por las rocas, por ¿no? el propio movimiento de las aguas, y los peces se los van tragando, o se tragan las bolsas completas, las botellas completas, da lo mismo, se los van tragando, ¿no? Y claro, los peces mueren a veces, pero a veces no. Y los pescan y nos lo llevan al mercado de pescados y mariscos y nosotros los ingerimos. Y estamos ingiriendo plástico en lo que estamos comiendo. No solamente petróleo, por los derrames, por todas estas cosas que ocurren desde hace un tiempo en el mar, sino que también esos hidrocarburos procesados bajo la forma de plástico, eso es lo que estamos ingiriendo y nuestro cuerpo, por supuesto, no tiene condiciones de eliminarlos, ¿no? Entonces, quedan ahí, se nos van acumulando, igual que muchos de los metales, ¿no? Igual que metales que se usan para, a veces, hasta eliminar las bacterias de las verduras o ese tipo de cosas, entonces ponemos plata coloidal y esa plata en muy pequeñita cantidad entra a nuestro cuerpo y ahí se va.
quedando, se va instalando y va sumando. Y todo eso está sumando en nuestros cuerpos, igual que en los cuerpos de todos los otros seres vivos. Particularmente en este caso, pues estamos viendo a los del mar. Pero la manera de producir en este sistema es curioso porque es un sistema que todo lo hace en grande, ¿no? Muy impactante, a veces fascinante, nos deslumbra, pero todo lo hace en grande, tan en grande que, por ejemplo, aquellas minas que nosotros conocíamos como un pequeño socavón donde tenían que entrar los pobres trabajadores mineros que muchas veces entraban pero no salían, pero en fin, ¿no? Era un socavón ahí, un hoyo en el que se metían a sacar mineral. Hoy, pues eso va siendo reemplazado por esto que se llaman las minas a cielo abierto, cuando se puede tener minas a cielo abierto, y que devastan zonas grandísimas del planeta para ir sacando el mineral. Más fácil, en vez de que alguien se introduzca y saque solo el pedazo del mineral, pues de una vez vamos, sacamos todo y luego al procesarlo vamos tirando el desperdicio, ¿no? Y entonces tenemos este tipo de procesos que pues han crecido mucho en la actualidad porque también la capacidad técnica, tecnológica, los mismos métodos, ¿no?, que se tienen para la extracción, pues cada vez se han ido perfeccionando y permiten justamente estos niveles de extracción y estos niveles de ganancia también. Entonces tenemos que hoy en día las mineras son de las empresas más grandes del mundo. O sea, ustedes saben que hay una lista de 500, las 500 empresas más grandes del mundo que hace Fortune, que seguramente ustedes van a tener, si no lo han hecho, van a tener que consultar muchas veces casi para cualquier investigación de este tipo que hagan. Y ahí ustedes van a ver las empresas que ocupan los primeros lugares son las petroleras, las mineras, las de automóviles, ¿no? Todo este tipo de empresas que son las empresas prototipo, las que nos manifiestan este tipo de procesos que son los que le dan cuerpo al sistema en su conjunto. Los metales son en realidad el esqueleto material del sistema y entonces, por supuesto, que las mineras son de las empresas principales. Pero no hay solamente los procesos de extracción minera, sino los que podríamos llamar de extracción pues biológica o de uso de la biodiversidad, de extracción de especies valiosas, ¿no? Que son todos los procesos que tienen que ver con la colonización de las selvas. En parte, el daño a las selvas del que yo les hablaba con la ampliación de la frontera ganadera, pero en parte una extracción directa de biodiversidad, porque lo que es muy importante, y lo vamos a ver ahora en un segundo, es que cada uno de los procesos, digamos, que realiza un subsistema ecológico, ¿no? Una suborganización de plantas, animales que hay en el planeta, es a la vez una fuente de información sobre maneras de solucionar problemas. Y las maneras de solucionar problemas que tiene la naturaleza, que son tremendamente versátiles, creativas, diversas y además con esa capacidad de cuando todo lo conocido no funciona, salir por una ruta distinta. Eso es algo que la naturaleza hace permanentemente y eso es algo que la organización social en la que estamos, que los procesos de producción material
que están vigentes en el planeta hoy en día, lo que hacen es tratar de incorporar esas claves de solución y tratar de, por ejemplo, reproducirlas en los sistemas tecnológicos que se crean, las computadoras con sus funcionamientos en paralelo o con estas rutas, incluso ahora con la cuántica, ¿no? Ya no solamente de funcionamiento en paralelo, sino de mundos paralelos que se crean y que tiene cada uno características distintas y la relación entre ellos. Todo esto son elementos que son retomados técnicamente de la naturaleza, pero para retomarlos de la naturaleza, lo que se ha hecho es justamente llevar a una extracción o a un uso productivo extremo de muchas de las regiones o de todas las regiones donde la naturaleza es más rica y más creativa, donde hay mayor biodiversidad o de donde hay las condiciones extremas a veces, y todo eso lo que se hace es ir a, digamos, se usa una ruta apropiativa y no propiamente complementaria. Ay, perdón, se me acaba la batería, tengo que correr a conectar. Entonces yo acá les muestro otra cosa similar a las minas a cielo abierto, que son los megaproyectos de infraestructura, ¿no? En este caso son los de México, son los actuales, son los que está lanzando el presente gobierno, pero como estos ustedes pueden encontrar en todas partes del planeta, particularmente en los lugares más ricos. Fíjense que aquí, este lugar donde se están pensando estos megaproyectos es un lugar donde no solamente hay una alta biodiversidad, sino también donde hay yacimientos de hidrocarburos muy importantes. Es el 98% de los hidrocarburos que hay en México están en esta zona, y la producción de hidrocarburos es una cosa aquí muy, muy interesante de estudiar, porque si se potencia la producción de hidrocarburos, se daña la biodiversidad. Si se potencia la biodiversidad, entonces no tendría que haber proyectos de extracción de hidrocarburos. Y entonces, bueno, ¿cuál es la solución en este caso? Bueno, ustedes tendrán que pensarla. Yo tengo mi propio criterio. A mí me parece que estos proyectos son sumamente dañinos y que además nos llevan a lo que se llama puntos de no retorno, es decir, son daños irreversibles los que se generan aquí. Y acá, por ejemplo, es toda la parte del sureste de México, que es la parte de las selvas tropicales húmedas, una parte además muy importante no solo para México o para el norte del continente, sino también para su interacción con la selva amazónica en el sur, que en conjunto son los que forman el corredor tropical o la cintura tropical de América Latina. Entonces es muy importante porque de la permanencia de una de estas áreas también depende la posibilidad de permanecer de la otra y de multiplicarse, ¿no? De mantener esa capacidad creativa. Y del otro modo, al perder la capacidad creativa, bueno, pues a lo que vamos es a un proceso de paulatina extinción, ¿no? De recogimiento del área y de paulatina extinción de las especies, ¿no? De empobrecimiento de los elementos biodiversos que son justamente los que dan las claves, entre otras cosas, para la vida que hemos llevado pues a lo largo de la historia de la humanidad. Acá yo les muestro, porque a mí una de las claves que me parece que
nos van a hablar muy bien de la pandemia, de las plagas, de todo esto, es que pensemos en cómo se ha transformado ya directamente la naturaleza. Yo les mostraba parte, digamos, de lo que son las grandes dimensiones organizativas de este sistema, pero ¿cómo vemos eso en un terreno selvático, del tropical del que yo estaba hablando? Y entonces, bueno, esto que tenemos aquí es una imagen de un bosque primario. ¿Qué dirían ustedes cuando lo ven? Pues la primera de las cosas que con las claves de racionalidad de este sistema tendríamos que decir es, uy, hay que limpiarlo porque tiene mucha hierba mala, tiene muchas cosas que no sirven y además nos impiden entrar, o sea, entrar ahí es algo bien complicado, aparte de todos los bichos que hay. Entonces, pues quizás hay que eliminar parte de estos bichos, ¿no? Quitarles la posibilidad a las serpientes, y estos bosques primarios son importantísimos porque son justo donde está esa sustancia creativa tan importante de la naturaleza con la que hemos convivido a lo largo de milenios, ¿no? Pero hoy está puesta en riesgo. Este bosque primario, miren ustedes ahí con gente que incluso es gente muy interesante, esto es en la India, que construye, por ejemplo, los puentes para pasar por encima de los ríos, que es una zona muy abundante en ríos, los construye con las propias raíces y ramas de los árboles, de manera que lo que hace no son puentes de concreto que pues violenten, digamos, a esta naturaleza, sino lo que hace son puentes vivos, puentes que la propia naturaleza alimenta. Mientras un árbol más vigoroso, pues más fuertes serán las raíces con las que se sostienen estos puentes. Y entonces hay como manera de utilizar o de relacionarse con la naturaleza que es muy distinta a la que se piensa hoy en día. ¿Qué es esta, no? Es el estilo plantación. Y otra vez, uno de los paradigmas sistémicos más importantes, porque esto nos permite hacer más productiva a la tierra, se dice. Se ha dicho por un buen tiempo. Y se dice, por ejemplo, con la Revolución Verde, ¿no? La Revolución Verde es un poco esto. ¿Cómo hacemos para privilegiar las especies valiosas y quitar las que no sirven? Y las que no sirven, desde el punto de vista ¿no? de la producción, de la productividad, pues son las que le permiten a las especies valiosas pues también tener un cierto tipo de interacción, de equilibrio, de alimento con el resto de las especies. Pero acá se les quitan, se ordenan los árboles, no crecen como ellos quieren, van a crecer en línea recta, porque la línea recta en las que son sembrados nos permite administrar mejor los cultivos, ¿no? Esto es teca, por ejemplo. Y entonces que es un árbol que se usa es madera para producir muebles y estas cosas, ¿no? Incluso para la construcción, es madera fuerte. Entonces, por todos lados se están sembrando así líneas de teca, ¿no? O líneas de caoba, o líneas de la plantación que parece interesante desde el punto de vista de los negocios o desde el punto de vista de la materialidad con la que estamos conviviendo. Y lo que pasa al cabo de un tiempo es que el problema que empiezan a tener todas estas plantaciones, esta, por ejemplo, que les voy a mostrar acá, es que tienen plagas. Empiezan a tener muchas plagas. Y las plagas algunas las quitan ¿con qué? Con químicos, por supuesto, ¿no? Y entonces vamos a ver si hay si le rociamos sulfato de cobre, quizás se mueren estos bichos.
Si le echamos glifosato, el bicho se muere, pero se mueren muchas cosas más también. Y además nos va a pasar lo que nos pasaba con los plásticos que hablaba yo hace un momento, y es que si nos comemos los plásticos con el pez, pues también nos vamos a comer el glifosato, el sulfato de cobre y todas estas cosas que se utilizan para matar a las plagas con las plantas que nos alimentan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué me parece tan importante mostrar esto? Es que al individualizar las especies, rompemos todas las dinámicas sistémicas que tienen. Al individualizar una especie, la fragilizamos al máximo. Y en un primer momento quizá no es tan evidente. Cuando empezó la Revolución Verde, quizá no era tan evidente, porque de repente hasta con una tierra que estaba bien alimentada, que venía de otro tipo de agricultura, estas plantas pues crecían muy bien, pero poco a poco lo que ha ido pasando es que la tierra ya no nutre, hay que agregarle químicos, ¿no? Nutrientes de todo tipo, y la tierra ya no nutre, las plantas ya no crecen tanto, se debilitan, son frágiles, necesitan muchos productos, hay que ponerles antibióticos, etcétera, porque perdieron su capacidad de relacionamiento con el conjunto. Y ya aquel animal que se acerca, aunque sea uno solo, es una plaga, porque ya no se sabe la propia naturaleza. Estas especies mismas ya no saben cómo convivir con la otra especie, o sea, pierden esa capacidad. A esto yo le llamo individualización de la naturaleza, y James Scott, que es un investigador también bien interesante, no trabaja este tipo de cuestiones de biodiversidad, pero él trabajó esta idea de los bosques ordenados frente a los bosques enmarañados, ¿no? Es decir, que la transformación de un sistema primario, de un sistema natural creativo, ¿no? Y en desarrollo, en evolución, ¿no? En intercambio, la transformación de eso en un bosque ordenado, que puede ser bien administrado, pero que va perdiendo toda la capacidad, la riqueza de la interacción. Aquí nosotros tenemos algunas, ¿no? Variedades del maíz. Ustedes saben que nosotros somos el país originario, entre otros, ¿no? Pero es uno de los principales de origen del maíz. Y con una diversidad de maíces impresionante que se está acabando, porque varios de estos maíces se ven como raritos, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, que tiene todas sus líneas chuecas, pues no, quizá no se ve tan lindo como otro que fuera muy derechito. Los maíces más oscuros de repente son un poquito más duros, entonces también eso pues quizá no es tan cómodo a la hora de comer. Entonces lo que se ha ido haciendo es que se va transformando ese maíz tan variado, tan diverso, tan creativo, que tiene tantos modos de solucionar problemas, entre otros el del relacionamiento con insectos o todo aquello que luego se llama plagas, ¿no? Con hongos, con este tipo de otros seres vivos que luego se les llama plagas, porque ya maíces como estos no saben cómo convivir con esa otra parte de la naturaleza. Y todo eso lo tienen las diversidades que no sé por qué se les llama criollas. Yo creo que no habría que llamarles así porque son prehispánicas y no criollas, pero esas diversidades lo tienen, o sea, el maíz rojo tiene su manera
de resolver el problema del mosquito tal que se le acerca, y el maíz azul lo resuelve de otra manera, y el blanco que tenía esas líneas todas torcidas, pues a lo mejor es que así despista a los insectos que se están acercando a comérselo o a cualquier cosa de estas. Y en cambio, este es un maíz más, yo diría, tipo supermercado, ¿no? A partir del momento en que el supermercado es nuestra relación con la naturaleza, pues también vamos teniendo otro tipo de elementos que lo conforman. Entonces, pasamos de las especies, pues digamos, defectuosas, podríamos decir, las que no son parejitas, las que no están tan lindas, a las que hay que corregir, porque aquí hay una cosa que es muy interesante que ustedes tengan en cuenta, y es que la ciencia muchas veces es un problema para la naturaleza, porque la ciencia de repente empieza a decir, ay, no, la naturaleza lo está haciendo mal. Miren cómo se equivocó, hizo los granitos de maíz chuecos. Tenemos que ayudarle a hacerle una modificación genética para que ya no haga esto, ¿no? Y para que haga todos los granitos parejitos, derechos, ¿no? O cosas similares. Y entonces la ciencia va corrigiendo, va intentando corregir a la naturaleza, pero la naturaleza no se deja corregir. O sea, hay una parte que sí, por supuesto, va a ser afectada, es una intervención que va a tener repercusión en la manera como se reproduce esa naturaleza, pero la naturaleza siempre le va a encontrar una vuelta o se va a extinguir, ¿no? Estamos en la actualidad ante un proceso que es las dos cosas, una naturaleza indómita, y piensen ustedes, por ejemplo, en todo lo que está pasando, que ya no, ahí no es el maíz, pero todo lo que está pasando con los huracanes, con los fenómenos atmosféricos, como no hay manglares, no hay lo que detenga, ¿no? Los huracanes en las costas, como la temperatura del mar subió, los arrecifes de coral se están calentando y entonces ya no detienen tampoco el paso del sargazo. Todas estas cosas que están pasando, ¿qué son? Sino implosiones de la naturaleza, encontrando los huecos por donde puede seguir avanzando, seguir siendo, yo diría, ¿no? Y así va a suceder en todos los terrenos y en todos los niveles, a menos que el daño sea tan fuerte como este que están haciendo con los plaguicidas, que pues la naturaleza tienda a ya no poder sostenerse ahí y entonces empiece su proceso de extinción, que es un proceso muchas veces largo, pero una vez que empieza no se detiene, es muy difícil detenerlo. Hay en términos ecológicos unas categorías que son las de los eventos irreversibles, que inician a partir del momento en que se alcanzan los puntos de no retorno. El punto de no retorno es el momento en el que nos empezamos a comer la naturaleza más allá de lo que la naturaleza, digamos, puede soportar para mantener su reproducción. Si nos la comemos más allá, si la dañamos más allá, ya no puede mantener su ritmo de reproducción, lo empieza a disminuir y ahí es donde inician los procesos de extinción. Nosotros en el planeta estamos desde hace 50 años, las últimas 5 décadas que han sido las más productivas, las más espectaculares desde el punto de vista tecnológico, científico y lo que se les ocurra, estamos ya rebasando los puntos de no retorno en muchísimas de las especies y en muchísimos de los casos de las regiones del planeta. Las selvas se están achicando, los bosques
se están transformando, algunos se achican, otros desaparecen, otros pasan a ser bosques administrados y por lo tanto bosques frágiles, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que la ciencia nos responde? Una parte de la ciencia. Hay ciencia también que está pensando afortunadamente de otra manera, pero la ciencia dominante, la ciencia Monsanto, la ciencia del glifosato, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, hay que inyectarles productos, hay que meterles químicos y con eso todo va a funcionar bien. Y con eso nada funciona bien. Justamente ese es el problema que nos ha llevado a este momento en el que estamos, que es un momento de desequilibrios, pues ya no chiquitos, ¿no? Sino de desequilibrios sistémicos, de desequilibrios que han roto las capacidades reproductivas del planeta y que por lo tanto entonces están generando esta situación límite en la que nos encontramos, en que pues la naturaleza, al estar desequilibrada, funciona de una manera como no estábamos acostumbrados a verla. Y entonces, algo que está ahí, un virus que está ahí desde hace miles de años, de repente empieza a cobrar una dimensión inusitada y a ponernos en riesgo. El coronavirus, por ejemplo, el coronavirus no es nuevo. El coronavirus es algo que convive con nosotros desde hace mucho y de repente dejamos de saber convivir con él y él dejó de saber también convivir con nosotros tal vez y de repente nos agrede. ¿Por qué? Porque le hemos quitado las condiciones que le permitían reproducirse de un modo en el que teníamos una convivencia armónica, agradable con él. Y entonces lo hace buscar crear otras condiciones en las cuales puede reproducirse, pero pues más allá de su voluntad, digamos, dañando lo que se encuentra a su paso, porque eso es de donde se va a alimentar. Busca la naturaleza, la vida, busca siempre los resquicios, los huecos por donde reorganizarse. Eso puede ser generación de una estructura sistémica distinta y puede ser simplemente descomposición sistémica generalizada. Digamos, de nosotros depende también, ¿no? Las decisiones que tomemos hoy dirán cuál es la respuesta para el futuro próximo, que además está muy cerca, no está tan lejos ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana Esther Ceseña, por esta disertación que nos invita a reflexionar sobre las formas en que se ha relacionado con la naturaleza este modo de producción preponderante y los retos que tenemos como humanidad entera frente a las catástrofes de las que hemos sido testigos en los últimos años. Me voy a permitir, doctora, hacer algunos comentarios del público que han enviado también algunas preguntas para efecto de que pudiera aproximarse a algunas respuestas. La maestra Elsa Ángeles pregunta ¿cómo conciliar el cuidado de los recursos naturales con el derecho a los proyectos de desarrollo en regiones como el sureste mexicano? Tania Menéndez, divulgadora de la Asociación Biomás de la UNAM, pregunta ¿qué relación tiene el COVID en cuanto al tema de los mantos acuíferos y que además cree que represente un riesgo importante para el contagio del COVID? También preguntan cuál es el primer paso que tienen que realizar en materia medioambiental los universitarios para poder prevenir, contener estas catástrofes. También nuevamente el Ángeles señala que el tema es coyuntural y urgente,
tras el fuerte llamado del grupo de expertos internacionales en cambio climático de la ONU, y también señala que nosotros está a frenar este grave problema que, como bien lo explica doctora Ceseña, tiene relación con esta emergencia y urgencia sanitaria. Gracias, tu voz imprescindible. Elsa Ángeles, divulgadora de ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Fernando Cordejo pregunta, desde su visión, ¿qué es lo principal que se tiene que hacer en el Valle del Mezquital a propósito de las inundaciones que recientemente se tuvieron en la región Tula y municipios aledaños? Y cómo este problema puede asociarse al tema de la pandemia del COVID, o es otro problema distinto. Esas son las preguntas, doctora, que han llegado hasta el momento. Siguen llegando más, pero creo que con este bloque comenzamos. Adelante, doctora. Sí, tremendas preguntas porque realmente abren a muchas otras reflexiones. No en todos los casos yo tendría respuesta, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que pregunta Fernando Cornejo del Valle del Mezquital, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos el problema? Realmente creo que ahí ustedes saben más que yo, porque ustedes están ahí al lado y tienen los datos precisos. Yo no tengo todos los datos. En términos generales, fíjense que cuando uno piensa en la vida que hemos tenido, bueno, algunos de los que están acá presentes son muy jóvenes, pero quizá los profesores pueden tener un poco más, un recuerdo un poco más largo. Cuando yo recuerdo en el momento en que decidieron que el lago de Texcoco había que secarlo, porque era mucho mejor para nosotros, o sea, el desarrollo pasaba por secar el lago de Texcoco y nos han provocado una cantidad de problemas con esa desecación que los estamos viendo hoy en día, pero cuando los vemos ya no podemos irnos para atrás. Y yo creo que esa es una de las mayores preocupaciones. Hoy todavía hay cosas que sí podemos detener y en las que sí podemos irnos atrás también, ¿no? Y si no, por lo menos impedir que avancen al punto de que el daño sea no solamente a tal punto irreversible, pues, sino a tal punto grave, ¿no? Y yo supongo que lo del Valle del Mezquital es algo que va por ahí, ¿no? En ese tono. Yo conozco mucho la situación, la situación que hay en la península de Yucatán hoy en día, porque he estado estudiando mucho todos los, pues fíjense, incluso no solamente los impactos de estos megaproyectos como el Tren Maya o como el corredor transísmico, sino incluso lo anterior, es decir, qué es lo que estaba pasando en esa región con la promoción de este turismo de gran escala, ¿no? El turismo masivo estilo Cancún. Entonces, a partir del momento en que se crea Cancún, que además fue un proyecto deliberado, no es que se fue haciendo poco a poco, sino que deliberadamente se decidió que se iba a ser un polo de atracción turística, y eso empezó a modificar todas las condiciones de la zona, condiciones sociales, por supuesto, que a veces no las vemos cuando hablamos de naturaleza. Pensamos que los humanos no formamos parte de esa naturaleza que se va dañando, pero también condiciones ambientales tremendas, como que tuvieron que limpiar las costas, lo que yo mencionaba hace un momento, de manglares, porque los manglares estorbaban a los turistas que querían ir a tirarse ahí a la arenita, al lado de ese mar cristalino del Caribe tan bonito, ¿no? Y entonces también había que limpiar el mar, quitar todo lo que hubiera que molestara, y bueno, en parte también promover, por ejemplo, estas actividades del turismo de aventura, como estas motocicletas para irse a meter al mar a gran velocidad, etcétera, como hidromotos que hay ahí. Y entonces con eso rompieron
todo el arrecife de corales. El arrecife de corales que hay allí era una de las cosas más importantes porque era el escudo de la península, ¿no? Ese y los manglares eran los escudos de la península y no solamente está siendo dañado ahora porque aumentó la temperatura del mar, que eso lo daña muchísimo, se están cocinando los corales, pero fue dañado con ese tipo de actividad, ¿no? Y entonces cuando este daño, cuando vemos que eso va a ocurrir, la gente de allá de la península ahora está por eso muy preocupada por el Tren Maya, y voy allí con la profesora Elsa Ángeles, que dice, ¿cómo hacemos para combinar el derecho al desarrollo con el cuidado de la naturaleza, ¿no? Con el cuidado del ambiente en general, social, natural, lo que sea? La gente allá dice, es que eso que pasó en Cancún, que ya hoy el propio gobierno incluso reconoce, los mismos que están promoviendo el Tren Maya, reconocen que lo de Cancún ha sido una barbaridad porque causó una serie de problemas tremendos, entre otros delincuencia, trata de personas, uso de drogas, mucho daño social y también mucho daño ambiental. Y entonces dicen, no, pero no es eso lo que queremos, pero es que el tren, cuando entra un tren ahí, cuando permite tener un acceso más fácil a toda la costa de Quintana Roo, pues lo que está trayendo es eso, claro. Entonces, la gente allá dice, no, por favor, no extiendan Cancún, al contrario, detengamos la extensión de Cancún, hagamos algo para ir remediando. Esa palabra que se usa mucho en la ciencia ambiental es muy importante. ¿Cómo remediamos daños, no? Otros daños que hay ahí en la península que tal vez se parecen a esto que me preguntaban allí sí no pesqué el nombre, pero de lo de los mantos acuíferos, ¿no? Lo que está ocurriendo con el daño a los mantos acuíferos. Fíjense, en la península de Yucatán hay uno de los acuíferos más importantes del país, el acuífero Maya se llama, y es enorme, se extiende en toda la península, es un acuífero subterráneo. El suelo de la península es un suelo poroso, calcáreo, entonces como si fuera una piedra pómez, ¿no? Que todo entra por ahí y entonces ese es un acuífero abundantísimo. Están todos los cenotes también como parte también de esa estructura del acuífero. ¿Y qué es lo que está pasando con el acuífero? Que a lo mejor nos permite dar respuesta a esto que se preguntaba. Por un lado, se han instalado con los proyectos turísticos estos en grande de Cancún y demás, se han instalado una cantidad de granjas porcícolas que no es como cría de ganado, digamos, cría comunitaria, casi natural, ¿no? De algún tipo de animales, sino granjas intensivas, y entonces con animales, pues digamos, maltratados, porque son solamente objetos de producción y que además causan un daño estas granjas intensivas porque todos los desechos se cuelan hacia el acuífero. Y entonces imagínense ustedes que en la parte norte de Yucatán está lleno de estas granjas porcícolas y todos esos, el excremento, incluso la basura de otros tipos también que se está generando ahí, todo se va por ese suelo poroso al acuífero y cuando llega a la parte sur de la península, resulta que el agua está contaminada, ¿no? Y resulta que de esta agua es de la que se están alimentando las selvas también, no solamente nosotros, el agua no es solo para nosotros, todas las especies requieren el agua, ¿no? Y entonces, por un lado, el uso intensivo del agua que se está haciendo, está desecando el acuífero y hay muchas especies que ya no pueden sobrevivir porque no tienen
fuentes de agua suficientes, como el tapir, por ejemplo, y otras, muchas otras, ¿no? Y los mismos árboles, las plantas, pues no están teniendo el agua suficiente como para reproducirse. Y además todo este equilibrio ecológico de ahí también sirve para limpiar el acuífero, ¿no? No es solamente que lo consumen, hay una interacción, es un ensamble vivo el que hay ahí. ¿Qué han metido ahí? Plantaciones ya no de estas que les mostraba yo, sino de soya, pero de soya transgénica regada con químicos. Y la soya transgénica y regada con químicos ha contaminado tanto el acuífero maya que el agua ya no se puede utilizar fácilmente. Ahora hay que potabilizarla y someterla a una cantidad de procesos y entonces, claro, pues ya no toda la gente tiene agua potable, ¿no? Porque pues las zonas más pobres no les llega esta agua, consumen de la que está ahí naturalmente. Pero aparte por ejemplo, llegado estos químicos han llegado a la laguna de Bacalar, que yo no sé si ustedes saben de la laguna de Bacalar, supongo que sí, porque es una de las maravillas del mundo. Es una laguna en la costa de Quintana Roo que tiene, digamos, su característica notable es que tiene 7 colores distintos de azul. Y esos colores de azul los tiene porque es el arrecife bacteriano más grande que hay en el planeta. Y es un arrecife fósil, además. Entonces tiene una cantidad de información sobre el origen de la vida y todas estas cosas, pero además interactúa con la vida misma, la vida presente, ¿no? Misma. Bueno, la laguna de Bacalar, con todo este daño, ha ido empezando es decir, estas bacterias se han ido muriendo, ¿no? Han tenido un daño tan fuerte que la laguna lo que está manifestando es pérdida de colores. Y de 7 que había, hoy de repente, en el mejor de los casos, se ven 4 y luego hasta 3, ¿no? Entonces, esto es como, por eso yo digo, cuando queremos saber qué pasa con el COVID, no tenemos que ver al COVID, tenemos que ver todo lo que está alrededor, ¿no? Y cómo hemos hecho que el COVID de repente se convierta en un personaje principal, y digamos, podríamos decir descarriado, ¿no? En cierto sentido, en el mundo contemporáneo. ¿Por qué razón? Pues porque le hicimos todo esto, porque hemos estado creando todas estas condiciones que le hacen tener que recrear sus condiciones de vida y que a nosotros nos han debilitado y nos han, digamos, simplificado a nosotros mismos, no solo la biodiversidad en un bosque, sino que nosotros con tanto antibiótico, con tanta medicina, con tanto alimento procesado, con tanto químico, etcétera, ¿no? También nos hemos fragilizado y hoy cuando nos llega un coronavirus, pues nos mata, ¿no? Quizás solamente una cuestión sobre la profesora, creo que también era la profesora Ángeles que volvió a mandar una cosa sobre lo del IPCC, sobre el organismo internacional que estudia el cambio climático y que acaba de hacer un llamado de alerta roja, ¿no?, a la humanidad diciendo, ya no podemos más, o sea, el planeta aquí termina si no hacemos algo. Bueno, el hacer algo, ¿qué implica? Ahora va a haber un recambio, yo lo mostraba un poco con lo de los automóviles, el recambio ahora es que cómo vamos a hacer para usar energías limpias, las que se llaman limpias, y no seguir usando estas energías tan contaminantes. Pues sí, pero de repente las energías limpias se producen con hidrocarburos, ¿no? O las energías limpias entonces provocan
otro tipo de devastación, ¿no? Para, por ejemplo, instalar campos de energía eólica, pues tienen que arrasar con todo lo que hay ahí en zonas de fuertes vientos. Y, por ejemplo, ocurre en el corredor transísmico, que es, acuérdense, ahí está la Ventosa, que es una zona de vientos súper fuertes, entonces maravillosa para las eólicas. Quitemos todo de ahí, plantas, animales, personas, pueblos, indios, culturas, lo que haya ahí, porque tenemos que poner ahí las eólicas, ¿no? Y entonces volvemos a hacer lo mismo, pero de otra manera. O sea, yo lo que creo es que no basta con decir, pongámosle, en vez de una tuerca, un tornillo, sino, ¿por qué rayos tenemos que poner tuercas y tornillos? Quizá podemos pensar la vida de otra manera. Y creo que ahí es donde está la clave de esto que llama el IPCC y llamamos todos y toda la gente que está preocupada con esto y que lo estudia está argumentando mis argumentos contra los proyectos estos de desarrollo, ¿no? El Tren Maya y el transísmico van por ahí, justamente ese es la... Entonces digo, no, a ver, si queremos que el sureste esté mejor, ¿no? Porque ese fue el planteamiento, pues lo que tenemos que hacer es remediar, es restaurar, es limitar las plantaciones de soya en plena selva, se ha talado la selva para meter soya transgénica. ¿Quién dio esos permisos? ¿Por qué razón? ¿No? ¿Por qué se está, pues, incluso despojando a las comunidades de tierras para que tengan un uso productivo más rentable? Eso todo lo tenemos que parar. Entonces, cuando me dicen a mí qué medidas medioambientales tienen que tomar los universitarios, la primera medida medioambiental que yo diría es pensar, informarse bien, pensar por sí mismos y no repetir. No decir, bueno, sí, pero la Revolución Verde dice esto. No. O no, sí, pero la gran empresa Monsanto nos propone. No. A ver, piénsalo tú. Piensa cómo vivían tus abuelos, cómo vives tú, cuál es la evolución, qué es lo que ha pasado con esta evolución y por qué los últimos 50 años de historia de este sistema son los 50 años más destructivos que hemos tenido en el planeta. Pues porque estamos viviendo de un modo que está dañando. Entonces, tenemos que cambiar el modo de vida. No sé, por ahí alguien decía, bueno, pero ¿para qué estar pensando en parchar el clima? ¿Por qué no mejor cambiamos el sistema? Para cambiar el clima hay que cambiar el sistema, hay que pensar en otro modo de entendernos a nosotros mismos, en otro modo de entender la naturaleza. Miren, la urbanización, que ya no me alcanzó el tiempo para presentarlo, pero la urbanización extrema, acelerada que estamos viviendo hoy en día, nos lleva a aumentar los niveles de contaminación en un grado superlativo y a fragilizarnos como sociedad porque nos hacemos dependientes de algo que está fuera de las ciudades, ¿no? Cada vez, mientras más gente hay en la ciudad, mientras más edificios, menos posibilidades reproductivas propias hay. Y en esas condiciones de posibilidades reproductivas limitadas, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Debilitando al campo para construir ciudades cuando las ciudades tienen que vivir del campo. Es una dinámica que ya no puede seguir. Entonces, nosotros como universitarios tenemos la obligación no solamente de pensar informadamente, de pensar creativamente, responsablemente, sino de difundir muchísimo, de comunicar los argumentos, las ideas, la información, los saberes que tenemos que comunicárselos a todo mundo, porque además en este país ser universitario es un privilegio. Es también un derecho, pero el derecho se ha convertido en privilegio por, digamos,
la composición económica, la composición social, las condiciones en las que estamos, ¿no? También de pobreza, de muchas cosas. Entonces, nuestra obligación es como ciudadanos del mundo, participativos y que queremos que este mundo se siga reproduciendo y nosotros con él, bueno, pues involucrarnos en su salvamento, en esa remediación, en esa restauración. Muchas gracias, doctora Ana Esther, por sus respuestas. Siguen llegando más preguntas, sin embargo, se las haremos llegar para hacerlo conducente, por respeto a su tiempo, no sin antes también agradecer a la Asociación Mexicana de Biología, Medio Ambiente y Sociedad, a la Asociación por la Educación, la Ciencia y la Cultura del Valle del Mezquital, al maestro Fernando Cornejo, que nos ha apoyado en la difusión de estas actividades del primer encuentro Garza de jóvenes investigadores unidos contra el COVID-19. Doctora Ceseña, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo le agradece enormemente su participación en este encuentro. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañe. Estamos muy orgullosos de haberla tenido en este espacio. Muy buenas tardes a todos. Muy buen provecho. Muchas